tiempo cada vez se pasa más rápido. Hace apenas unas cuantas horas estuvimos aquí y ya hemos regresado a nuestro estudio de Canal 11, desde luego para seguir conversando. En esta ocasión con una persona que está considerada uno de los arquitectos más importantes, más significativos, más influyentes del siglo XX. Él es académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, por supuesto, es miembro emérito del Sistema Nacional de Creadores, ha recibido toda clase de premios, entre ellos el Luis Barragán y el Antonio Attolini, dos notables arquitectos mexicanos. Es un hombre que tiene muchas famas: ser muy buen conversador, ser un excelente amigo, ser un excelente constructor y ser un hombre que cuando realice una obra de arquitectura piensa en que las personas que estén ahí, que están cerca de ella, la toque o la sienta, sea feliz. Dígame si no vamos a admirar a un hombre que está pensando en la felicidad de sus semejantes. Felicidad, una palabra a veces olvidada. Arquitecto, bienvenido. Muchas gracias, usted muy gentil. Hacía mucho tiempo que deseaba conocerlo, deseaba tenerlo aquí para que nuestros amigos que nos están viendo participen como siempre en este programa. Usen las líneas telefónicas, llamen, háganle preguntas a un hombre que ha tenido muchos dones, de verdad muchos dones, y ha tenido un sentido muy particular para dar un nivel de excelencia, un material que todo el mundo había olvidado o lo veía como el patito feo de la construcción o de la arquitectura, que es el tabique. Pero antes que nada, arquitecto, yo estaba leyendo una declaración de usted que decía que lo que más le interesa es eso, crear espacios interiores donde las personas puedan reunirse y comunicarse. Pues sí, yo creo que es uno de los objetivos realmente y de las ideas básicas de la arquitectura, crear espacios de reunión para la comunidad. Creo que eso es de lo más noble que tiene la profesión. ¿Cómo lograr esto en ciudades que nos dispersan, que nos separan por la distancia, por el congestionamiento y sobre todo por la imposibilidad a veces de comunicar un punto con otro? Es uno de los grandes retos, indudablemente. No es fácil, no pretendo yo haberlo logrado siempre, pero pues me he tenido algunas oportunidades y especialmente en el campo de la arquitectura religiosa, que a fin de cuentas pues es un sitio de reunión de la comunidad, una iglesia, ¿no? Y entonces esa vertiente la que me ha gustado enfocar en las iglesias que he hecho, ¿no? Al margen de, como usted dice, por supuesto, del uso de los materiales y de una serie de aspectos que son parte fundamental de la expresión arquitectónica y de la posibilidad de generar espacios, ¿no? Que a fin de cuentas de eso se trata, bueno, la profesión. La arquitectura es espacio interior. Por supuesto. Pero usted y decía exterior también. Claro, ¿Sí? ahí vamos. Sí. Decía que la más importante, la más significativa, es la que tiene un verdadero valor o sentido, es la que ayuda a construir las ciudades. Claro, por supuesto. Es que, mire, la obra arquitectónica, en cierto sentido, podríamos decir que lo que el tabique, vamos a hablar de ese material, lo que el tabique puede ser para la arquitectura es para la ciudad. Es decir, es un elemento con el cual se construye la ciudad. La obra arquitectónica hace la ciudad, para bien y para mal, como sucede con la arquitectura en general. Hace la ciudad, sí, pero la arquitectura le ha sucedido algo, creo yo. Se ha convertido en una especie de exhibición. Sí. De capacidad de retar el espacio, de dominar el espacio y de además irse al vacío. ¿Cuántos de los edificios modernos premiados no están justamente sobre el vacío y tendiendo a las alturas inalcanzables para la mayoría? Para la mayoría, evidentemente. Es decir, es una pena, pero que hay que reconocer y que creo que además profesionalmente es parte de la autocrítica que hay que tener. Es una pena que la arquitectura contemporánea, en términos generales, no ha sabido hacer ciudad. No ha sabido hacer una buena ciudad para la gente, una ciudad para que cumpla con las expectativas
pues de la multiplicidad de gentes que viven en una ciudad. Pensemos que en el barrio, en la colonia, había el intento de hacer ciudad, una pequeña ciudad para nosotros. Sí, pero luego llegaron los urbanistas o los diseñadores y dijeron, aquí vamos a poner un eje vial, una vía rápida, y una parte de la colonia queda de un lado y otra del otro, casi inaccesible. Ejemplo, Colonia Condesa y Escandón. Sí. Es tan ancho, es tan difícil de atravesar para ciertas personas que no atraviesan. Sí. Bueno, el fenómeno, desde luego, de el transporte en general y el automóvil en particular, ha sido un problema también de muy difícil manejo, ¿no? Pero con más razón, ¿no?, resulta un reto el que la obra de arquitectura haga ciudad, que contribuya a resolver los problemas que hay en la ciudad. Entre otros son estos también, los del transporte, ¿no? Porque a fin de cuentas se necesitan. El problema ha sido en buena medida, en relación a esto que usted anota, es que hubo una época bastante más larga de lo deseable, que se optó por la idea de zonificar, ¿no? Es decir, es algo muy teorizante, muy conceptualizado, ¿no?, de zonificar. Esta va a ser una zona industrial, esta otra va a ser una zona de bancos, esta otra va a ser una zona... Y entonces se desmembró esta integración vital de lo que era el barrio y de lo que era en principio y de lo que es una ciudad que está entretejida, ¿no? No es fragmentado, no son pedazos, no son fragmentos, no sé usted qué piense. No, pero se privilegia unas zonas y otras no. La zona industrial en general es absolutamente inhumana e inhabitable. Claro, es inhabitable. Pero es justamente la que, si no tendría por qué ser así, porque ahí hay seres humanos. Y en otras épocas no lo fue así también, que, como recordamos, y basta ver algunas de las antiguas industrias, donde incluía la industria, la vivienda de los operarios, la vivienda de los empleados, la vivienda de los patronos inclusive, ¿no? Es decir, y las oficinas, estaba entretejida. Esa es una palabra, a mí me gusta esa palabra. Pues la ha usado en varias ocasiones, sí, para un proyecto además, ¿no? Sí, porque creo que dice mucho de lo que son estos problemas, ¿no? Compartimos los problemas, compartimos el espacio, compartimos la luz y compartimos la magia de una ciudad que con todos los problemas que tiene, sobre todo en viernes por la tarde, y si es de quincena, olvídese, y si llueve todavía peor, es una ciudad absolutamente fascinante. A mí me seduce la idea de pensar que en un espacio muy corto podemos estar pisando un momento, llegando a un momento de la historia del 1300 o 1400 y volteamos para el otro lado y estamos viendo al siglo XXI o XXII. Es que es esta maravillosa convivencia de las épocas históricas, ¿no?, que en ciudades como la nuestra, afortunadamente, es uno de los valores que se mantienen, ¿no? El que en realidad el siglo XVI pues no ha dejado de ser, sigue en parte presente. Y lo prehispánico lo igual, y lo que hicimos ayer igual, ¿no? La cosa es lograr fundir estas cosas adecuadamente. Podemos fundir tal vez, pero no sé si ya podamos convivir. Le voy a decir por qué. La paralización a que ha llegado la ciudad debido al tráfico nos obliga a ya no querer salir de nuestro coto, de nuestro barrio. Dice uno, hago todo en mi colonia, aunque no sea lo que yo quería hacer, con tal de no salir y de no enfrentarme a los problemas del tráfico. Claro, porque no están resueltos, bien resueltos. Si estuvieran bien resueltos, no habrían tanto ese problema. ¿Hay una solución? Sí, desde luego la hay. No es una solución. Primero, yo no sé exactamente cómo sea. Si yo supiera, no sé dónde estaría. La verdad. Haciendo planos de la ciudad. Pero por supuesto que la hay. Es decir, para
para todos los problemas humanos hay una solución, nada más faltaba que no, ¿no? Lo que pasa es que hay que decidirse a ver cuáles son los problemas. Y por otro lado hay que decidirse también a darse cuenta que los problemas de una ciudad son múltiples. Por eso me permití subrayar de que no es un problema. Por ejemplo, esto que decía yo del problema del tráfico. No es un problema el transporte. Son muchos juntos que hay que resolver, ¿no? Porque son los problemas de la ciudad. Es decir, es el tráfico, es el drenaje, es el agua, es la energía, son los servicios, son los lugares de reunión, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, todo eso debe contribuir a hacer una ciudad y por lo tanto a resolver sus problemas. Un arquitecto cuando va a diseñar algo toma en cuenta ese entorno áspero, aguerrido. Pues mire. ¿O trata de excluirlo? Digamos que hay gente para todo, como decía. Sí, qué bueno, ¿no? Pero, digamos, no es fácil. Primero hay que reconocer que no es fácil. Segundo, no son problemas tampoco que pueda resolver un individuo. Tiene que ser un grupo, una colectividad. Y una colectividad que incluye, también por eso somos todos, que incluye pues a la gente con poder político, con poder económico, con poder de decisión, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no es fácil, porque integrar todo esto pues está difícil. Y desgraciadamente son problemas que se han ido dejando, ¿no? Es y como una pirámide, un piso sobre otro. Más graves se vuelven. Lo que acaba de decir usted respecto de los problemas me recuerda algo que me parece muy importante de saber, no solamente acerca de la arquitectura, sino acerca de la vida. Usted decía, hay que conocer en la arquitectura el entramado de las cosas. Hay que conocerlo en la vida también. ¿Cuál es el efecto de una cosa sobre otra? Claro. El efecto de un material sobre otro. Exacto. Las relaciones entre las cosas. Aquí tenemos una relación muy buena con los amigos que ya le están hablando. ¿Quiere saber lo que le dicen? Gabriel González, felicito a la señora Pacheco por tener un arquitecto mexicano, ya que la arquitectura mexicana es muy bien reconocida en el mundo. María Teresa Arellano, de parte de la familia Arellano Madrazo, quiero felicitar al arquitecto Mijares y al programa de la señora Pacheco. Constancia González, ¿qué opina sobre la concentración que se está dando en la Ciudad de México y la zona conurbada? Bueno, la zona conurbada está en un abandono verdaderamente escalofriante. Sí. ¿Qué opino? Pues mire, opino un poco, es decir, es extenderme un poco sobre algo de las cosas que he comentado, ¿no? Es decir, opino que hay un problema, una serie de problemas múltiples, muy graves, que se hacen más graves porque habría que atenderlos, si no a todos, por lo menos a muchos al mismo tiempo. No se puede, a mi juicio, atacar de uno por uno nada más, ¿no? Resolver uno y luego resolver otro. Porque en el momento que se resuelve uno, ya se generaron otros. Pero hay corresponsabilidad, nos divide una línea casi invisible de Catepec. Uno presenta un problema y dice, no, eso es del DF, no, eso es de Catepec. Como si hubiera límites para murallas para contener la contaminación o la inseguridad. Es que se ha ido convirtiendo la ciudad en guetos, fíjese. Son guetos desde económicos, de gente que vive muy bien o que vive muy mal, o son guetos de las responsabilidades, de guetos del agua, a quién le toca, a quién no le toca. De todos son fragmentos. Yo creo que eso es el gran problema. Claro, me estoy yendo a una situación difícil de exponer, no me siento capaz, yo no soy un experto tampoco en eso. He pensado en esas cosas porque creo que merecen pensarse, pero... Lo ha pensado porque usted ha abordado la arquitectura en todos sus niveles. Arquitectura religiosa, sí, vivienda, nave industrial. Sí, exacto.
Y una capilla en un cementerio, ¿es cierto? Sí. Eso me interesa muchísimo. Sí. ¿Cómo se hace una capilla para un cementerio? Pues mire, lo primero es que tiene que haber algún párroco que lo conozca a uno y lo invite, ¿no? Eso es lo No hay mole si no primero. hay gallina. O guajolotito. Sí, como decía una de mis abuelas en una receta del pato al orancho, no sé, y comenzaba, le decía, se merca el pato. Ah, no, sí. Eso es lo primero. Es indispensable. Entonces, efectivamente, la situación es compleja, difícil, pero en este caso que preguntaba usted de la iglesia en un cementerio, es una capillita pequeñísima, es menor que cabría 2 veces, yo creo, aquí, ¿no? En un pobladito muy pequeño del estado de Michoacán, que se llama Jungapeo. Y entonces ahí un señor cuyo terreno, cuya propiedad colindaba con el cementerio, le regaló al padre un terrenito de 8x8 para que hiciera una capillita porque no había dónde decir la misa de cuerpo presente. Y entonces, pues yo conocía a este sacerdote, éramos amigos, y me dijo, oiga, ¿no le interesa? Pues sí, claro que me interesa, ¿no? Y entonces hice precisamente una capilla usando de manera exclusiva el ladrillo, el tabique. Es una zona esta donde se produce con una gran calidad, que eso es importante, donde la gente, los albañiles, los artesanos saben cómo se usa, porque en un material también lo importante no solo es el material en sí y las características que tenga, sino el procedimiento, ¿no? La fábrica que se decía antes. Entonces, pues a fin de cuentas, uno como arquitecto concibe una capilla para el panteón, ¿no? Pero a final de cuentas necesita uno artesanos que la hagan. Ellos son las que la hacen. No es uno el que se pone. Yo soy pésimo haciendo un muro yo con la cuchara, soy malísimo. Estamos viendo imágenes que afortunadamente nos hizo favor de facilitarnos la magnífica revista Artes de México. Es una belleza. Sí. Por cierto, antes de que se me olvide, el número 106 está dedicado al arquitecto. Los textos son magníficos, absolutamente magníficos, pero las ilustraciones lo meten a uno en ese laberinto mágico hecho justamente de tabiques. Ay, al ver estas fotos pensé en tantas cosas. Pensé en una colmena, ¿usted cree? ¿Mandé? Pensé en colmenas. En colmenas, en una colmena, algunas veces. Sí. Pensé en los magiscopios de Feliciano Béjar. Ajá. Pensé en laberintos. Y luego, claro, entendí una cosa, tiene mucho de bordado y de tejido. Usted no puede imaginarse cuánto tiene que ver un ganchillo diestramente manejado por una mujer y el arte de un arquitecto único en México. Es nuestro invitado de esta noche. No sé si vamos a un corte, porque ya me dieron muchas indicaciones. Ya di los agradecimientos a Artes de México. ¿Puedo pasar a otras llamadas, jóvenes? Sí, perfecto. Octavio Bucio, ¿qué opina del edificio que hicieron de la Estela de Luz? No me parece muy afortunada. Ni la decisión de hacerla, me parece que hacer un monumento en estas épocas no. Y sobre todo en ese punto. El punto creo que fue mal elegido. ¿Lo también devora el edificio que está enfrente? Se lo devora totalmente, y lo van a devorar más, porque hay el proyecto de hacer, no sé cuántos, 6 o algo así, edificios mayores que la Torre Mayor ahí, así que... La última vez que estuvo aquí el arquitecto Ricardo Legorreta, a quien tanto quisimos y admiramos, un gran amigo y admirador de usted, nos hablaba justamente de eso, nos habló de muchas cosas, cosas que no olvidamos y que nos enseñaron a entender el espacio maravilloso en que vivimos. Él decía eso justamente, dentro de muy poco tiempo, si no es que mañana, el espacio va a ser el verdadero lujo. Aquí contamos espacio, pero para un corte.
realmente notable cuando leemos las opiniones acerca del arquitecto Mijares. Todos sus colegas hablan de él como de un magnífico trabajador, de un hombre leal, de un hombre extraordinario, de un hombre que conoce el oficio y de un gran constructor. El arquitecto Legorreta decía justamente que los arquitectos se han olvidado que para hacerlo, primero que nada tienen que ser constructores. Sí, sí, sí. Es muy importante y además, ¿sabe qué? Es extraordinariamente estimulante. No es tanto, como le mencionaba yo hace un momento, el que uno sea capaz de hacer un muro decente, digamos. No, porque para esto se necesita una destreza que se adquiere haciendo y haciendo y haciendo, como casi para todo. Uno sabe cuándo se hace un buen muro y cómo no hacerlo mal. Eso sí lo debe saber, ¿no? Y debe saber cómo se usa el ladrillo y las características que tiene, ¿no? Pero en lo personal uno pues no. Entonces es maravilloso estar en contacto con los artesanos, decirles qué es lo que quiere uno y hacerlo con ellos, porque uno aprende muchísimo. Quizá más que en el aula, aquí se aplica el principio que usted plantea. Se aprende enseñando y se enseña aprendiendo. Sí, así es. Imagínese la cantidad de cosas que le han enseñado, por ejemplo, maestros como el maestro Pancho, que lo asistió justamente en la capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Sí, exactamente. Además, hay un instinto. En estos artesanos hay un instinto y una memoria en las manos. Y mire, claro, es una especie de ritmo el trabajo del buen artesano, ¿no? Literalmente, cuando entienden algo, por ejemplo, algunas de las cosas que he hecho, de estas bóvedas y esto, pues los maestros no las habían hecho, nunca no sabían cómo hacerla. Pero yo les enseñaba, en ningún caso me tardé más de 3 horas en que aprendieran. 3 horas de ponerse a trabajar ahí. Y luego me preguntan mis amigos, ¿y cómo sabes cuándo aprendieron? Es un proceso maravilloso. Primero es la torpeza y el temor. Y del temor de no saber qué pasa. Luego empiezan a adquirir destreza. Luego viene otra etapa de temor de que se derrumbe, porque estas bóvedas se hacen sin cimbra, ¿no? Se hacen en el aire, digamos. Son autoportantes. Entonces les entra el temor, no confían. En el momento en que lo superan y ya adquirieron la destreza, entonces ya no trabajan, danzan. Literalmente es una danza la que ven unos que están haciendo. Se mueven a un ritmo maravilloso. Hay tantas cosas de qué hablar con el arquitecto, pero desde luego tengo que centrarme en este momento en su trabajo. Elige el tabique porque reúne o concentra los 4 elementos. Pues mire, sí. Y porque envejece dignamente. Claro. Es decir, no en balde es uno de los materiales más antiguos. Y yo creo que se usa en todo el mundo, ¿no? Claro, digo, los caldeos, o sea, hace 5, 6 mil, no sé cuántos, miles de años. Entonces, pues no debe ser malo, ¿verdad? Puesto que se usa desde entonces. Además, uno sabe cómo envejece, porque esa es otra, a la arquitectura le pasa el tiempo. Y por lo tanto, envejece la arquitectura. Sobre todo cuando intenta ser muy moderna. Tengo la impresión de que es un flamazo y... Es que envejece mal. Toda la arquitectura puede envejecer con dignidad cuando se es consciente de eso y se usan los materiales de una manera apropiada. Pero está bien que envejezca porque, entre otras cosas, ese envejecimiento de la piedra nos dice que ha habido armonía y paz en un lugar. Claro. No ha habido destrucción. Claro. Y ha habido cultura. Claro, y entonces ya ha habido vida en el material y en la obra, ¿no? Que se ha ido gradualmente añejando como un buen vino, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser nuevo. Legorreta decía que era maravilloso que en la piedra quedara la marca del tiempo.
Claro, claro. el moho, el musgo, las La grietas. lluvia, Eso es. la lluvia, el viento, bueno. Entre las opiniones, bueno, muchas de las opiniones acerca de la obra del maestro tienen que ver con la palabra poesía. Por ejemplo, Celorio dice que sus obras son una poética del espacio. Sí. Hay quien también lo considera el poeta de la arquitectura artesanal. Poesía y arquitectura, maestro. Pues mire, yo pienso que las cosas son como una escalera en cierto sentido. Es decir, la arquitectura comienza por ser un oficio y los oficios son nobles, son maravillosos, son realmente emocionantes, ¿no? No por el hecho de ser un oficio, hay por qué verlo menos. Comienza por ser un oficio, pero puede llegar a ser poesía, ¿no? Puede llegar siendo, es decir, teniendo un dominio del oficio y un gusto por el oficio, se puede, con la colaboración de buenos artesanos, se puede intentar hacer algo. La poesía plantea preguntas, la arquitectura también. Llena de preguntas y muy carente de respuestas. Es decir, cada obra es un intento de respuesta, pero una respuesta que también dice que hay muchas más. Es decir, que no es la única. ¿Una respuesta a qué, por ejemplo? Pues una respuesta, por ejemplo, a vivir, ¿no? Es decir, al sentido que pueda tener la vida. No hay una respuesta, hay múltiples, como no hay una casa que sea la casa. Es decir, hay múltiples posibilidades de hacer las casas de diferentes maneras y hacerlas bien, o una iglesia o una capilla de un panteón. González Gortázar dice que su arquitectura es una reflexión. Bueno, tengo buenos amigos, pero eso es lo que pasa. Él es un extraordinario arquitecto, además. Porque, pues, fíjese, nomás los que han nombrado: Ricardo, Fernando. Atolini, a quien tuve el gusto de conocer. Luis Barragán, en fin, bueno, digo. Eso, pues, realmente he tenido esa suerte. Y la suerte de que hayan hablado de mí, y que hayan hablado de mí también como saben hablar. Y la verdad, pues, es algo que les agradezco. Pero mire, eso no es tanto un propósito, no es que yo me haya propuesto hacer poesía, digamos, ¿no? Yo trato de divertirme, de lograr o de tratar de lograr que los materiales se expresen, que el espacio se exprese, que la gente pueda encontrar expresión. Ya si es una cosa u otra, pues para eso están los amigos, ¿no? No, uno de sus amigos dice que al leer testimonios, Tránsitos y Demoras es el libro. Tránsitos y Demoras, sí. Que busqué como desesperada, dice, él habla ahí de olores. De olores, de inclusive, tocar, claro. Y de sentir la arquitectura. Sí, sí, porque es un fenómeno completo, como le decía, es decir, abarca, no es solo la forma, no es solo lo que uno ve, sino lo que uno palpa, lo que uno huele. Y lo que uno imagina, toca, le digo, yo al ver sus obras pienso en laberintos, pienso en marquetería, pienso en un dechado de estos que se hacía antes, y creo que no me equivoqué en eso, porque en la historia del arquitecto hay una mujer con un ganchillo y el afán de enseñar a su hijo a tejer. El hijo es usted. Sí, cuéntenos exactamente. Esto. Sí. Pero fíjese usted lo que gana uno con tener amigas como usted que dicen lo que Espero está usted que diciendo. Me su amiga. ¿No? Qué maravilla. Eso es lo que es extraordinario, ¿no? Eso es lo que es más satisfactorio, encontrar con gente como usted que dice estas cosas, que de veras la aprecio enormemente, pero también la gente que vive a veces en estos espacios y pues de repente dice cosas que uno ni siquiera se esperaba, porque uno no sabe todo lo que dice. Eso es curioso también en la arquitectura, uno no sabe todo lo que dice. Para un arquitecto debe ser muy bonito
Estar presente en el momento en que una persona toma posesión de la casa que uno le hizo. Claro, cuando están contentos, ¿sí? Porque luego no crea que... Ocurre que estén a disgusto, siempre es el dueño del terreno el que le dice qué es lo que quiere. Sí, es decir, depende de muchos factores, ¿no? A veces se sorprende uno de lo que la gente le dice, ¿no? No necesariamente en plan crítico, sino incluso en plan de halago, pero que le dice cosas que uno jamás hubiera imaginado que la lectura de lo que uno hizo sea esa. ¿Algo lo ha sorprendido en ese sentido? Pues sí, una vez que hice una casa que me gusta mucho, que ha sido la casa en donde he tenido menos problemas, donde los clientes han sido maravillosos siempre, fueron, porque desgraciadamente él ya murió, pero en fin. Y entonces, un día que hicieron, una noche que hicieron la inauguración de la casa, habiendo estado absolutamente felices, la señora dijo: quiero brindar porque realmente Carlos nos hizo la casa de mis sueños. Nunca hubiera yo pensado que Carlos habría interpretado también el estilo inglés que le dio a esta casa. Y yo buscaba el estilo inglés y lo sigo buscando, pero... ¿A qué lo habrá asociado? ¿Al color blanco, a las ventanas? Por una casa de ladrillo, básicamente, o sea... Bueno, hay algunas casas inglesas que vemos en las películas. Pero bueno, está encantada, se quedó encantada, pues sobre todo porque es inglesa. Si es mexicana, se va a sentir absolutamente desconcertada. Tenemos más llamadas, ¿le parece bien? Quisiera felicitar al arquitecto Mijares, soy una admiradora de él, se me atravesó en la vida. Traje desde Inglaterra las cenizas de mi esposo donde vi que había un edificio hecho por él tan hermoso. ¿Es así? Debe ser quizá, yo creo, alguien de la comunidad de Christchurch. José Luis Sánchez, para felicitar al programa y al arquitecto, y una pregunta: ¿qué consejo daría a las nuevas generaciones de arquitectos acerca de la arquitectura escultural? Sí, todo se ha vuelto... Ay, por cierto, alguien decía, creo que es Elorio, el arquitecto concibe la arquitectura como escultura. Como escultura. Pues, en cierto sentido, es decir, la arquitectura usa instrumentos para generar el espacio, como la música necesita instrumentos. Para generar o precisar. El sonido. ¿Mande? Para generar o precisar el espacio. Para generarlo, el espacio arquitectónico, ¿no? Y para ponerle límites, también Gonzalo dice algo de los límites del espacio, ¿no? Es decir, en la arquitectura el espacio se crea el espacio, se genera, y al mismo tiempo se le ponen límites. Y para eso se necesitan instrumentos, ¿no? Los muros, las cubiertas, los pisos, todos son instrumentos de la arquitectura, que son muy importantes. Mientras mejor están hechos, mejor resuena el espacio, como en la música. Un concierto para violín tocado en buenas manos con un Stradivarius, pues suena mejor que con con un violín de menos calidad, ¿no? Pero uno no va al concierto a ver al violín, uno va a escuchar la música, ¿no? El concierto. ¿Verdad? Y entonces en arquitectura también es, por eso también es un poco difícil explicarla, ¿no? Porque el espacio ahí está, pero, y los instrumentos lo generan y existen y son reales, ¿no? Pero lo que hay que ver es la resonancia del espacio, lo que hay que percibir. Y por eso también el espacio también se recorre, se camina, le pega la luz de un modo, de Hablando otro. de la luz, hay un arquitecto, Campuzano creo que se llama, Ajá. que dice que no nada más el ladrillo o el tabique es su material de trabajo, que en realidad trabaja con la luz y con la sombra. ¿Qué tan importante es la sombra en la arquitectura? No, es absolutamente fundamental. Es decir, la luz y la sombra, y que es una consecuencia, y la penumbra también, ¿no? Esa es deliciosa, sí. Es un elemento fundamental del sitio, del lugar, porque además que la obra arquitectónica está en un lugar siempre. Y ese lugar
así como tiene un clima determinado, tiene también una luz determinada, ¿no? Es decir, la luz de Chihuahua es una luz muy diferente de la luz de Veracruz. O la luz de Coyoacán, que O es la luz de excepcional. Coyoacán, ¿no? Es decir, hay calidades de luz que hay que percibir para, por supuesto, tomarla en cuenta y proyectar con ella. Se piensa en las estaciones, piensa cuando diseña algo cómo se verá bajo la luz de otoño, de invierno, que es una luz muy triste. Claro, porque además es de lo que pasa, precisamente. La luz pasa también, como el tiempo. Es decir, Eso cambia. hace móvil la arquitectura. Claro, por supuesto. La hace cambiar, cada instante cambia, ¿no? Porque cada instante, aunque no lo percibimos necesariamente cada segundo, ¿no? Pero cambia cada segundo literalmente, ¿no? La posición del sol, la estación, como usted dice, del año, la vegetación que puede haber alrededor, una enorme cantidad de cosas que le da además realce a los materiales, a las formas y al espacio, un espacio bien iluminado, con atractivo en su iluminación, pues ya sale uno, ya va uno de gane, ¿no? Hablamos de la luz y de la sombra. El agua. Bueno, el agua también, porque el agua tiene como varios matices que se pueden. Uno es el agua como elemento, digamos, que forme parte de la arquitectura, como elemento de ornato, en el mejor sentido de la palabra. Oír correr el agua, oír un borbollón de agua, o un surtidor de agua, pues es una maravilla. O ver sencillamente el agua quieta y... ¿El agua puede ser el eco de la piedra? Pues es el espejo muchas veces, eso es un hecho, ¿no? Porque un espejo de agua, pues literalmente duplica la obra. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo? Pasa todavía, pero con este paisaje maravilloso, construido con materiales vivos, que era Xochimilco. Era, qué pena. Y que duplicaba el paisaje, es decir, bueno, lo sigue duplicando lo que queda, pero es una maravilla. Y está hecho con materiales que son vegetales, porque son los aguejotes. Hay un material muy bonito, el adobe. Ahorita Claro, podemos hablar de eso. claro. Nada más que llegaron muchas llamadas, no vamos a tener tiempo de leerlas. Beatriz Mejorado, para felicitar a Cristina y al arquitecto con esa humildad que tiene y reconoce el trabajo de los artesanos, que es la gente que trabaja. Ana Rosa Villanueva, le mando una felicitación a la señora Pacheco, me gusta mucho el programa y los felicito a los dos. A todos los que lo hacen posible, claro que sí, mis compañeros son excelentes trabajadores. Francisco Suárez quiere decirle a la señora Pacheco por la ayuda social que realiza, y al señor Mijares lo admiro por su sensibilidad humana. Irma Romo, quiero felicitar a la señora Pacheco y a su invitado, lo admiro por su gran sensibilidad. ¿Cómo sensibilizar por el arte a los estudiantes? Pues mi opinión es que poniéndoselos al alcance de la mano, ¿no? Claro, es decir, pocas cosas hay tan importantes en la arquitectura como verla, como experimentarla, ¿no? Estamos rodeados de arquitectura finalmente, una buena, otra mala, otra estable tal vez, pero estamos rodeados de ella, vivimos en arquitectura. Arquitecto, ¿no le maravilla pensar que es el único arte que realmente nos acompaña desde el momento en que lanzamos el primer gemido, claro, hasta el día que expiramos? Claro, absolutamente. Vivimos en arquitectura, literalmente, toda nuestra vida. Esto que usted dice, que es absolutamente real. Por eso también es tan fascinante intentar hacerla, ¿no? Intentar hacerla bien. Porque tiene que ver con la vida, con la muerte, con el nacimiento, con la felicidad, con la enfermedad, con todo eso. Hablando de la muerte, alguien, no recuerdo qué arquitecto decía, mandar a hacer una casa es escribir un testamento.
Pues sí, se puede leer así. Se puede leer así, por supuesto, porque pues, uno deja una serie de ideas y de Me están modos. indicando que no deje atrás el adobe. No, no lo voy a dejar atrás para nada, además denme chance porque estaba pensando en algo maravilloso. Perdón un momentito. Pensé en el adobe por varias cosas. Es un material nobilísimo para vivir dentro de él. Luego, el color es precioso, Sí. pero además tiene no sé, tiene algo de primitivo y de noble que es extraordinario. Claro, pues es la tierra, ¿no? Claro. Y es la tierra del lugar, porque eso también. Ahora, curiosamente, el adobe, que era un material popular por excelencia, ¿no? Ahora se ha vuelto a un material elegante. Como los jeans. Ahora cuestan 50,000 pesos Sí, unos sí. pantalones rotos. Exacto, y rotos además. Claro. Pero es muy, muy interesante lo que pasa con eso, porque fíjese, primero el material, el adobe es un material cuyo origen principal está en que uno va a hacer una construcción y entonces al excavar para la cimentación, de esa tierra que sale de los cimientos, del entresuelo, de las excavaciones que se hagan, esa es la tierra que se usa para hacer el adobe. Eso es lo tradicional. ¿Así son los Esa. cimientos de la construcción de adobe? No, digamos, uno excava Sí, la tierra sí. para poner los cimientos de piedra. De lo que sea, sí. Normalmente eran cimientos de piedra, ¿no? Para consolidar un poco la... Pero para hacer los muros, el adobe se hacía tradicionalmente con esa tierra, con la que salía del propio terreno. O sea, era la tierra del lugar, era esa tierra, la nuestra. Y además es una tierra bonita porque cuando cae una semilla o algo, florece. Claro. Florece, y entonces las paredes florecen, es algo maravilloso, los techos. Pero fíjense usted lo que pasa también con eso. Es decir, eso hacía algo muy elemental, que es que el adobe es malo para transportarse. Sí, porque no está pensado para transportarse. El adobe se seca al sol y se usa ahí mismo. Transportarlo es una tontería porque llega menos de la mitad, ¿no? Por eso es tan caro, yo creo. Ahora, pero además, ¿no? fíjese, resiste al viento y a la lluvia. Sí, claro, hay que usarlo bien, hay que saber usarlo porque al agua es muy sensible el adobe, ¿no? Al agua es muy sensible. Pero bien utilizado, pues 400 años dura, ¿le gusta? Me encanta. Voy a tener tiempo de tomarme una foto. No, estaba pensando en eso por una razón. Usted dice que una persona que quiera ser arquitecto tiene que conocer la calidad y la resistencia de los materiales y saber geometría. ¿Y saber? Geometría. Ah, bueno, claro. Digo eso. Es decir, porque la geometría es el medio, es un medio fundamental para poderse uno expresar y para poder traducir sus ideas, porque es muy fácil tener ideas, en plan general, ¿no? De, yo quisiera una casa o una... Muy fácil, pero a ver, hay que traducirlo, ¿no? Y entonces la geometría es un factor, es un sistema maravilloso para traducir las ideas y para generar nuevas, porque es inagotable. Es decir, no es una fórmula, no es un recetario, es una fuente de estímulos la geometría, como lo es la historia. ¿Cuál es su número predilecto? ¿Mandé? ¿Cuál es su número predilecto? Mi número predilecto. Ajá. Uy, ¿qué le diré? ¿Cuál era su número en la escuela? Digamos que el 7. Bueno, el 7 es que estaba pensando que alguna vez leí que cuando era muy niño alguien le preguntó, ¿tú qué vas a hacer de grande? Y usted dijo, voy a ser ingeniero, voy a ser arquitecto, primero que nada, torero. Aviador y torero. Y aviador. ¿Alguna vez ha diseñado una plaza de toros? Debe ser dificilísimo. Fíjese que no, y es una de mis tareas pendientes. Me encantaría diseñar una plaza de toros, es decir, proyectar una plaza de toros.
Además, Yo ahí sé el sol, el sol es el aliado. Claro, el sol y la sombra. Va a hacerle una casa al sol para que juegue, para que baile, para que corra. Una maravilla, ¿no? Una maravilla. Pero ya ve que ahora no es políticamente muy correcto hablar de toros, es el colmo, ¿no? ¿Dónde empieza la arquitectura? Una casa que hacemos con los elementos más insignificantes, digamos, ¿es arquitectura? ¿Es arquitectura todo lo que alberga la vida de un hombre? Yo diría que sí. Lo que pasa es que es como en un momento dado el lenguaje, todo es lenguaje, todas son palabras. ¿Sí? Un jacalito, que Claro. son maravillosos, es un... Claro, como puede uno decir palabras que no necesariamente sean poesía, pero son palabras y pueden estar cargadas de un sentimiento maravilloso. Se lo pregunté porque alguien me decía, la arquitectura es un arte urbano, eminentemente, y yo creo que no. No, es decir, puede ser un arte urbano, por supuesto. ¿Urbano dijo usted? Sí, urbano. Sí. Puede, es decir, en la actualidad es urbano. La arquitectura, el contexto de la arquitectura más generalizado en la actualidad es un contexto urbano. Uno donde construye lo que hay junto, lo que forma el contexto y lo que arma el espacio, son otras obras de arquitectura, es decir, es la ciudad, ¿no? Antes no era así, antes se elegían los lugares, ¿no? Se elegían los lugares. Yo no puedo elegir hacer más amplio el espacio de que dispongo aquí en el programa. Lamentablemente se está terminando el tiempo, pero yo celebro que el arquitecto Mijares no haya podido ser ni torero, ni ingeniero, ni aviador. Qué bueno, de verdad, qué bueno que fue arquitecto. Un hombre que hace con ladrillos rojos que saben envejecer, un poema dentro del cual podemos vivir. ¿No le parece realmente algo maravilloso? Y fue encantador contar con su presencia. Lamento que no tengamos más tiempo. Bueno, y estas flores divinas adornan la conversación. Un gusto charlar con usted, de Muchas verdad. gracias. Muchas gracias a ustedes, a los compañeros, a nuestros visitantes y, por supuesto, a quienes el próximo viernes nos van a acompañar para seguir conversando.